Bueno, bienvenido. Nos encontramos con Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying, vocero de Argentinos por la Educación, que es una organización de la sociedad civil plural con independencia político-partidaria que tiene como misión transformar la educación argentina con datos, consensos y campañas. Conversaremos de dos temas en particular: el acuerdo por la educación y la inversión en educación en el presupuesto 2025. Primeramente queríamos consultarte sobre lo que se conoce como el Acuerdo por la Educación, que es una iniciativa impulsada por Argentinos por la Educación. Y el lema básicamente que me parece que debería de ser todos los años es que hablemos de educación. Y como para hacer una introducción a este tema, la pregunta si es posible construir un acuerdo por la educación en nuestro país, la respuesta es sí. Argentinos por la Educación así lo ha demostrado. Es un acuerdo de 10 prioridades educativas que se construyó con 200 referentes educativos del sector público, el sector privado y la sociedad civil. O sea, queríamos que nos cuentes cuál fue el punto de partida, cómo se logró este consenso, cuáles fueron los enfoques y cuáles son los objetivos. Bueno, sí, como bien decías, bueno, gracias por la invitación. Gracias a Este es vos. un acuerdo que se presentó hace un mes más o menos en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de lo que fue la Noche por la Educación. Sí, que es una actividad que organiza Argentinos por la Educación todos los años. Y en este caso con este desafío, ¿no? Bueno, Argentinos por la Educación tiene varias líneas de acción y una fundamental es la línea de consenso, ¿no? Que esa línea de trabajo tiene por objetivo sentar en la misma mesa a diferentes actores de lo más diverso, que no uno imagina que pueden ser académicos, universitarios o personas directamente vinculadas con lo educativo, pero la idea es también sentar a actores un poco más, de una manera más amplia, ¿sí? Porque nosotros sentimos que la educación tiene que ser una preocupación de toda la sociedad, porque atraviesa a todos, porque influye en todos los sectores. Podemos poner un ejemplo: la educación influye en el mundo del trabajo, por lo tanto influye en los empresarios. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que los empresarios estén hablando sobre educación es importante. El rol de las ONGs, las universidades, las familias, ¿sí? Nosotros formamos una red de familias por la educación. Y después, obviamente, los académicos, los docentes, ¿no? La comunidad educativa. Y en este sentido, se empezó a trabajar en lo que bien decías, que es el Acuerdo por la Educación, donde más de 200 referentes académicos, especialistas en estos temas, algunos también exfuncionarios, exministros de diferentes colores políticos, se pudieron poner de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con estrategias pedagógicas, con la cuestión presupuestaria, con, bueno, en qué políticas públicas poner foco. Eh, Obviamente no es un trabajo fácil, obviamente hay puntos que quedaron abiertos como para poder seguir debatiendo, para poder seguir nutriendo, pero son 10 puntos que es como un puntapié, ¿no? Y ahora sigue la siguiente etapa, que es abrir un poco este acuerdo, que bueno, que son más o menos 80 páginas que está desarrollado cada uno de estos puntos, que pueden encontrar en nuestra página en argentinosporlaeducación.org. Y ahora viene el desafío de poder ir generando más adeptos a estos consensos, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de gestión. Entonces estamos haciendo, como hicimos con la campaña de alfabetización, una firma de compromiso donde gobernadores, funcionarios, bueno, diferentes personas que tengan responsabilidad puedan firmar el compromiso por este acuerdo, que como te digo, está abierto para seguir debatiendo, para seguir nutriéndolo, pero bueno, son 10 puntos que al menos 200 personas que trabajan en el tema educativo y que tienen también en muchos casos pensamientos distintos, como sabemos en educación muchas veces hay una biblioteca para un lado, para el otro, pero bueno, poniendo foco en las cosas que sí, en las cosas que sí estamos de acuerdo, pudimos generar esto, así que bueno, es muy importante y bueno, siempre decimos, ¿no? Que en Argentina faltan políticas de Estado, políticas que no cambien según el color político. En educación lo vemos mucho, ¿no? Nosotros lo venimos observando, cómo van cambiando las políticas según la situación económica, según la situación política, y poder tener este tipo de acuerdos nos va a poder en algún momento poder tener un programa que no se cambie
más allá de quién esté gobernando. Creo que ese es el desafío y hasta puede ser un buen ejemplo para otras políticas públicas, más allá de lo educativo, ¿no? Claro, yo pensaba en esto, ¿no? Siempre estamos en la coyuntura y nunca en la estructura, ¿verdad? Es decir, Así es. cómo necesitamos políticas estructurales que se mantengan en el tiempo, sobre todo para que podamos ver resultados y se puedan obtener datos y a través de los datos se pueda hacer análisis y ver la mejora continua, ¿no? Es decir, que es sumamente necesario. Y Inclusive, perdón, sí, muchas veces cuando, bueno, nosotros que hacemos vocería de los diferentes informes argentinos por la educación, donde hablamos sobre, bueno, resultados, estadísticas y demás, eh, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta en Argentina para que realmente empecemos a tener buenos resultados, mejorar en el sistema educativo y demás? Y lo primero que surge cuando uno estudia casos de afuera, ¿sí? Porque es importante poder compararnos con otros países, y cuando vemos casos exitosos, bueno, no nos vayamos obviamente a los extremos, ¿no? Como pueden ser países como Singapur o países nórdicos que ya tienen nórdicos. sistemas educativos consolidados y que son de excelencia, que tienen los mejores resultados, compararlos con países un poco que quizás han vivido crisis económicas o tienen situaciones sociales más complejas o tienen hasta cuestiones hasta bélicas, ¿no? Como el caso de Israel. Claro. Cuando estudiamos esos casos, por ejemplo, hay casos muy interesantes en algunas localidades de Brasil, ¿sí? Experiencias locales muy exitosas. Cuando vemos esos casos, que podríamos traspolar a Argentina, eh, lo principal es esto que estamos hablando, es que los políticos de los diferentes colores, más la dirigencia, no solamente política, sino empresarial, dirigencial, gremial, académica, se pusieron de acuerdo. Entonces, cuando uno empieza a ver que esos países en poco tiempo, en algunos casos en 10 años, en 20 años, dieron vuelta sus resultados negativos o hoy tienen sistemas educativos muy importantes, lo primero fue la cuestión eh, de consenso, ¿no? Porque además eso es cultural, genera un clima positivo para que justamente toda esa rueda empiece a girar de manera positiva, ¿sí? Sí, Entonces en Argentina muchas veces nos vamos en los debates, en que sí, en que no, en quizás la rivalidad contra el otro, en quizás sacar programas que funcionaban bien porque las hizo otro gobierno, y vamos así, ni hablar con la cuestión económica, ¿no? Una política educativa muy procíclica, es decir, se invierte mucho cuando nos va muy bien económicamente y se invierte poco o muy poco cuando nos va muy mal, en vez de tener una situación un poco más de, bueno, ahorros en los momentos malos, como en los momentos buenos, como para tener algo más estable. Entonces, bueno, son todas discusiones que debemos dar, ¿no? sí. Es realmente, es sumamente valioso el trabajo que han hecho porque en la Argentina de hoy se podría llegar a decir que es impensable los consensos. Es algo que hemos estado estos últimos años, ha sido realmente, eh, por decirlo de alguna manera, bastante conflictivo con respecto a todas las extremidades donde no hay acuerdos. Eh, un país serio, una sociedad seria que esté involucrada y que piense y que realmente conozca que la educación es la puerta para todo, para todo. La educación es la puerta, es la llave para todo. Y está Sí, todo. a veces eso queda como en una frase, y realmente, como te decía, cuando uno estudia casos de éxito, eh, eh, países que no esperaron a estar bien económicamente para apostar a la educación, es al revés, cuando apostaron a la educación, a la ciencia, ahí Crecen. fue que se transformaron en un gran país. El caso de Israel es muy importante porque inclusive Israel, como te decía, con situaciones bélicas, con un clima muy hostil, bueno, todo lo que ya sabemos, Sí. hoy tienen un sistema educativo y de ciencia que es un ejemplo en el mundo, ¿no? Y no esperaron a tener una situación económica favorable o situaciones de contexto que los ayude como para apostar a eso. Es lo primero que hicieron. Entonces, yo creo que el día que podamos todos entender eso, y bueno, creo que ese es el desafío, ¿no?
No, bueno, el primer paso, el puntapié está hecho y ahora, digamos, nos tenemos que involucrar todos, ¿no? Tenemos que, te doy un ejemplo, me voy un chiquitito de esto, pero es un ejemplo importante. Nosotros arrancamos con el programa Construyendo Vínculos, clave para una crianza respetuosa. La gotita que rebalsó el vaso fue cuando vimos el informe de Argentinos por la Educación, donde estaba Mercedes Siders, y Ajá, había la violencia, ¿no? De la violencia en los niños, niñas, adolescentes, y el porcentaje elevadísimo que existe en nuestro país, en nuestra provincia. Y ese fue el punto inicial, el puntapié para decir, tenemos que involucrarnos, no podemos seguir mirando para otro lado. Y así nació Construyendo Vínculos, ¿no? Y, el informe de violencia familiar, sí, ese sí. informe, Sí, sí, sí. sí, yo estoy haciendo brujería, muy interesante. Bueno, a partir de ese informe, el primer día, nosotros desde el programa, que nos dio espacio acá en la radio comunitaria de gestión municipal, eh, el primer día dimos esas definiciones de UNICEF de lo que es violencia y dimos los porcentajes que estaban en el informe como para decir, bueno, reaccionemos, acá hay que hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio de cultura, de lo que creemos que es también tiene que ver con la educación, tiene que ver con, ¿no? Y también el informe el de las escuelas, ¿no? El informe de cómo los niños, cuando se habla de violencia, cuando piden que se hable más de ese tema, o sea, fue... Totalmente. Como fue esto que decimos siempre, la escuela como caja de resonancia de los problemas, ese informe lo pinta muy, muy claramente. muy tremendo, sí, sí, sí. Bueno, y ya volviendo a esto, ¿no? Bueno, este acuerdo se divide en tres dimensiones. ¿Cómo fueron estas tres dimensiones y a qué es lo que apunta? Yo no estuve Ah, trabajando en el armado de los consensos, así ajá. que no estuve en el detalle del armado. Ah, Además, yo soy de la organización Hablemos de Bullying, sí, así que nuestro foco está puesto, por ejemplo, en el punto número 9 está el apartado de convivencia, ¿no? Y, por ejemplo, ahí lo que se generó como consenso es la importancia de trabajar la cuestión de convivencia a nivel sistémico, ¿sí? A lo que se llama el clima escolar, que el clima escolar está compuesto por un montón de factores. Entonces ahí es un claro ejemplo de, bueno, cómo personas de diferentes ámbitos que vienen trabajando la cuestión de convivencia, bueno, qué cosas sí estamos de acuerdo y sí o sí tenemos que trabajar en cuestión de la convivencia en la escuela. Bueno, abordarlo con esta mirada sistémica, abordando lo que es el fenómeno del clima escolar. Entonces ahí ya nos pusimos de acuerdo. Entonces ahí ya tenés un ejemplo de un consenso. Después hay un montón de variables, ¿no? Hay una teoría que te dice, bueno, mediación en la escuela sí, mediación no, mediación para algunas cosas, las rondas de convivencia sí, las rondas de convivencia no. Pero bueno, en las cosas que sí nos pusimos de acuerdo, están ahí en claro. ese acuerdo, ¿no? Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con la gestión escolar, con la capacitación docente, con el financiamiento. La verdad que está muy, muy interesante. Y como te decía, es un disparador, ¿no? Porque es un disparador para el debate. No es un plan educativo, no es una política pública, sino que son ciertos puntos donde más de 200 personas con diferentes miradas, esto es lo importante, lo Sí, rico, claro. se dijeron, bueno, en esto estamos de acuerdo. Así que, bueno, es interesante para seguir trabajando, esto recién empieza. No, no, claro, yo estaba viendo que, por ejemplo, ¿no? Hablaban de cuál era el punto de partida, ¿no? Esto de que hablábamos de lo coyuntural y lo que debería ser estructural, ¿no? El enfoque plural de la propuesta colectiva y a largo plazo, y con el objetivo de acompañar y fortalecer las gestiones educativas a nivel nacional y provincial. Esto es importante Sí, y de acá podemos sacar también esto de cómo se ha ido transformando. Para aquellos que no saben, el tema de la educación, de quién dependía, quién la financiaba, ¿no? Esto de que pasó a las provincias, ¿verdad? De la ley de financiamiento, ahora ya como metiéndonos más en el tema del presupuesto sí, y lo que necesitamos de inversión en educación para que estas propuestas, digamos, y todas estas se lleven a cabo, porque si no hay inversión en sí. educación, todo quedaría, digamos,
Bueno, ahí nosotros siempre decimos una frase que es que, a ver, el financiamiento no es el único punto, o el único desafío que tiene la educación, pero sí es la condición necesaria. ¿Sí? Como decías vos, si no están los recursos, es muy difícil pensar la política pública. Pensemos, te digo algunos números, ¿no? En relación a esto. Por ejemplo, 9 de cada 10 pesos que se invierten en educación van a sueldos docentes. Entonces, y ni hablar que el sueldo docente está muy menoscabado, ¿no? Esa es otra discusión. Y nos queda 1 peso de cada 10 para otro tipo de políticas públicas. Entonces, ahí hay todo un desafío. Después, Argentina tiene una ley de financiamiento educativo desde el año 2006 que establece el 6% del PBI y solamente se cumplió un solo año, En ¿sí? el 2015. Exactamente, que después podemos discutir, ¿no? La eficiencia de esa inversión, cómo usamos ese dinero, pero como hablábamos al principio, los países que han podido desarrollar sus sistemas en promedio invierten entre un 5, un 6, hasta un 7% del PBI, con PBI mucho más robustos, ¿no? Claro. Que Argentina. Y después esto que vos decías de las provincias, ¿no? En los 90 la educación básica, primaria, secundaria, pasó a responsabilidad de las provincias. Y otro dato ahí, 1 de cada 4 pesos que se invierte en educación lo invierten las provincias, ¿sí? Nación solamente, perdón, dije mal, Tres de 3 de cada cada cuatro. 4 Sí. y 1 de cada 4 nación. Entonces ahí, dentro del acuerdo por la educación, estos consensos que hablábamos, en el punto de financiamiento, lo que nos pusimos de acuerdo es, bueno, que Nación tiene que volver a tener un rol preponderante en la cuestión de financiamiento, ¿no? Sobre todo porque, como bien decías, después de los 90, lo que terminó pasando es que se acentuaron las desigualdades. No es que las provincias cada una pudieron tener su autonomía y se desarrollaron sus sistemas educativos, no, les fue bien a los que tienen más posibilidades y les va cada vez peor a las otras provincias que dependen mucho más del financiamiento externo. Entonces, hasta inclusive lo vemos en los resultados académicos, en las pruebas. Provincias como la del noreste, noroeste, siempre suelen tener números, no es una generalidad, pero suelen tener números más a la baja. Las provincias, bueno, yo estoy en Santa Fe, del centro, más cercas a la media nacional. Después tenés Ciudad de Buenos Aires, que siempre se destaca para arriba porque tiene otro tipo de recursos. Entonces, eso es muy injusto para los chicos que les toca nacer en esas provincias. Entonces, ahí Nación tiene que volver a tener este rol igualador, más allá de la responsabilidad por ley, ¿no? Una responsabilidad fuerte en lo que tiene que ver con la educación básica, que es la responsabilidad de las provincias, pero al mismo tiempo es la educación obligatoria y es la educación más universal, ¿sí? Donde va el rico, donde va el pobre. Entonces, tenemos que volver a poner foco en eso. Y después vamos para un nuevo informe que habla sobre el presupuesto del año que viene, de 2025 que se presentó. Ahí también aprovechamos como para comparar lo que es el presupuesto que se está desarrollando en este momento con el presupuesto del año pasado. Y bueno, y ahí hay números que preocupan, ¿no? Que llaman la atención. Igualmente ahora el presupuesto está en el Congreso, así que ahí también es un desafío para poder debatirlo y que lo educativo esté en primera plana. Pero si querés te comento un poco cómo estamos en esa situación. Claro, yo pensaba, ahí te hago un pequeño puntito, en el sentido de Vale. que hoy comienza el debate en comisiones, Ujú. en la comisión de presupuesto. Así Comienza, es. y es muy importante. Es muy importante, primero que esto que volver a repetir, ¿no? Todos los actores sociales, toda la sociedad en su conjunto, que concordamos y acordamos de que la educación es importante, poder solicitar, pedir a aquellos que tienen el poder de reasignar partidas, ¿no? Si bien todos acordamos que los recursos son escasos, todos acordamos que en cualquier economía esto es así, pero hay prioridades, ¿no? Entonces, es decir, Así es. a dónde estos informes que ustedes han hecho me parecen un insumo importante para aquellos que van a debatir esta situación, que puedan pensar en esto y asignar. Por ejemplo, por primera vez el año que viene va a estar el plan de alfabetización. Sí. Entonces yo Así digo, es. Sí, que es una lucha que venimos haciendo desde las organizaciones sociales el año pasado y que obtuvo varios hitos.
Y bueno, hoy lo vemos reflejado en el presupuesto del año que viene, una asignación del 11,6% del presupuesto específicamente para el plan de alfabetización, que inclusive son recursos que van a ir a las provincias, ¿no? Porque son ellas las que están desarrollando esos planes. Así que eso obviamente que lo celebramos. Claro, yo me acordaba de la campaña que entiendan lo que leen, ¿no? Así es, Una campaña maravillosa que pone en la mesa, en el tapete, en el debate, de qué estamos hablando. sí, Porque sí, cuando llegan los números, por ahí en los medios, en distintos sectores, decís, uy, uno de cada no sé qué, bueno, empezamos todos a decir, qué grave, qué preocupante, pero la realidad es que hay que hacer algo para que esto cambie, ¿no? Y realmente ahí demuestra cómo la sociedad civil, cómo distintas organizaciones pueden hacer ese aporte tan sí. maravilloso que ve plasmado hoy en el presupuesto. El famoso la unión hace la fuerza. Con la campaña de alfabetización, la verdad que pudimos demostrar eso, ¿no? Y que además nació de abajo hacia arriba, porque Argentinos por la Educación, como bien decías, es una fundación, es una ONG, que sumó a otras organizaciones y así empezamos. Y después, bueno, vinieron los candidatos a presidente que firmaron su compromiso, los candidatos a gobernadores, los gobernadores actuales, el Consejo Federal de Educación, se presentaron los planes. Bueno, vamos teniendo, como te decía, varios hitos que, bueno, también se ven reflejados ahora en el presupuesto 2025, pero bueno, esto también recién empieza. Estamos ahora en la etapa de monitoreo de cada uno de los planes, cómo se va desarrollando en cada una de las provincias y vamos a empezar a ver, ojalá, los resultados. Sí. Y yo te había cortado ahí y vos me querías contar ahí un poco del tema de lo del presupuesto. Sí, porque estamos con el informe, el último informe de Argentinos por la Educación, justamente es presupuesto 2025. Ahí hay algunas cositas para decir. En relación a eso, el porcentaje de PBI que se va a aportar por parte de Nación, ¿no? Esto no está discriminado por provincia-nación, es del 0,88 del PBI. Tengamos en cuenta que este año es del 91%, o sea que tenemos una pequeña baja en relación al PBI, y comparándolo con lo que fue en el 2023, que fue uno de 1,48. Entonces ahí tuvimos una gran baja. Si nosotros lo comparamos en términos reales, es decir, se pone en juego el tema de la inflación, como para poder comparar año con año, la educación tuvo un recorte del 40,2%, 2023-2024. En el presupuesto 2025, que es lo que refleja el informe, tiene una pequeña mejora del 0,25 con respecto, 0,65, perdón, con respecto al 2024, pero con una caída tan grande del 40%, ese 0,65 queda muy pequeño. Y acá estamos teniendo en cuenta que se está calculando la inflación que dice el presupuesto, que, por ejemplo, está lo que se llama relevamiento de expectativas de mercado, que es lo que calculan los privados de inflación, y si tenemos en cuenta ese número, vemos que nuevamente en términos reales la educación volvería a bajar en inversión, ¿no? Entonces, bueno, estamos, nosotros obviamente estamos en un contexto de ajuste, eso es lo que prometió el gobierno y lo que la gente votó. Pero bueno, también cuando, lo que decíamos recién, ¿no? Las prioridades, cuando vemos la torta total de lo que se bajó de gasto en la administración pública nacional, fue del 20%, y educación, como te decía, del 40%. Entonces, mucho más que la general. Entonces, bueno, ahí esas cositas nos van llamando la atención en, bueno, cuál es la prioridad de la política educativa, ¿no? Después, como te decía, también celebramos lo del plan de alfabetización y que esté reflejado en el presupuesto, para decir algo positivo también, ¿no? Pero bueno, creo que el financiamiento siempre es un tema muy polémico, y como decíamos al principio, no es lo único, pero es la condición necesaria para poder pensar cualquier política pública, ¿no? No, Inclusive ahora en el contexto de la crisis de las universidades, eh, el debate está en el día a día en los medios de comunicación. Nosotros celebramos que la educación esté en los medios, que sea tema. Ojalá que podamos también visibilizar otras problemáticas, no solamente la universitaria, sino otras problemáticas que atraviesa el sistema, ¿no? no, porque aparte si nosotros miramos en el presupuesto, el presupuesto de la educación superior ha incrementado, o sea que ha sido Se lleva, incrementado.
Se lleva el 66% del presupuesto nacional va a las universidades. A ver, obviamente que es responsabilidad del gobierno nacional el financiamiento de las universidades, no así la educación básica, pero bueno, por eso nosotros insistimos, ¿no? Que Nación vuelva a tener un rol preponderante en lo que tiene que ver con la educación básica. Y también vemos una recuperación del 2% con respecto al financiamiento en el presupuesto 2025 de lo que es la educación superior. Creo que también es un porcentaje que queda muy chiquito en relación a lo que fue el recorte del 30% de 2023-2024. Así que bueno, estamos en momentos difíciles para todos, y bueno, es nuestra tarea poder, como decías vos, los informes son un insumo, ¿sí? Acá nosotros no estamos, más allá de las opiniones que puede tener uno por el trabajo que viene realizando, cuando vamos a los números son los resultados son los resultados, y es importante tenerlos como insumos sobre la mesa para poder tomar decisiones, para poder debatir, para poder intercambiar ideas, pero sobre la realidad, ¿no? Y en este caso, estos números nos ayudan para eso. No, y pensaba también que quizás también por ahí algo más ambicioso sería rever esto, ¿no? Esta decisión de pasar la educación a las provincias o para poder esta situación de, hablamos de equidad e igualdad, de las diferencias en las provincias con su propio presupuesto. Entonces, y que si bien la educación superior le quedó a Nación, es decir, para poder nosotros acceder a una educación superior, deberíamos de tener mínimo la educación básica, herramientas para poder hacerlo, para poder acceder y Sí. permanecer y también Y este, a ver, nosotros en esto que hablábamos al principio del consenso, es un desafío generar consenso y también repensar, ¿no? Repensar todo el sistema. Argentina, después de lo que fue el Congreso Pedagógico los años 80, en el gobierno de Alfonsín, no volvimos a tener una instancia de esa magnitud donde nos pensemos, todos, y qué sistema educativo queremos, qué estrategias queremos. Después vinieron los 90 con esta federalización de la educación, y después no hubo debate en relación a, bueno, ni siquiera pudimos evaluar si eso fue positivo o negativo. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, otros bancan el sistema federal. Otros, como vos decías recién, lo ponen en discusión, pero bueno, también podemos ir a puntos medios, ¿no? sí, claro. No es volver al No, pasado, sino no, bueno, pensarnos en cómo podemos configurarlo, inclusive con los desafíos que tenemos hoy, ¿no? Con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Eso va a ser una revolución muy importante. Los estudiosos del tema te dicen que hasta lo más fuerte de lo que fue la llegada de Internet. claro. Entonces, bueno, se vienen desafíos, ¿no? Nos representa una cuestión a atender Ujú. bueno, yo pensaba en la capacitación, ¿no? Yo tengo un ejemplo personal. Tengo familia viviendo en la provincia de Chubut y ha sido una tragedia lo que ha pasado. Y nadie hablaba de eso. Yo recuerdo que nadie lo mencionaba, era como que no importaba, era como que era tema de la provincia. Y ahí es Claro. donde a mí me hace repensar esto de decir, ¿es un tema de la provincia o es un tema de todos? Porque yo creo que mínimo varias generaciones han sido afectadas. Hay otros que han abandonado el sistema básico, han tenido mala calidad y aún así han pasado. Quiero decir, y de esto no se hablaba, de esto no se hablaba. Bueno, eso. Sí, es importante lo que decís, es lo que decía también, creo que lo dije, lo injusto que es para los chicos que les toca nacer en esas provincias, ¿no? Y esto que muchas veces quedan como eslogan, o se habla de educación en algunas campañas políticas, y quedan como en frases felices, pero después en la realidad, si nosotros realmente consideramos a la educación, más allá de que es un derecho, como el motor y la importancia que tiene para el país, como bien decías, que en Chubut no haya clases o que el sistema esté funcionando mal, tiene que ser una preocupación de todos, ¿sí? Tiene que ser una preocupación no solamente del gobierno nacional, tiene que ser una preocupación de Estado, porque es entender la importancia que tiene el sistema educativo en cualquier país y lo que nos va a permitir crecer
eh, a futuro, ¿no? Pero bueno, muchas veces en Argentina estamos con discusiones del siglo XIX, imagínate que estamos discutiendo el tema de alfabetización, Claro, ¿sí? Que los chicos no entienden lo que leen. es, Imagínate todos los desafíos que nos quedan por delante y nosotros estamos discutiendo cosas viejas, cuando además Argentina fue un ejemplo en lo educativo, es, tuvo un sistema robusto, tuvo un sistema que fue a lo universal, que fue ejemplo, había docentes del mundo que se venían a capacitar acá. Mira, yo Y hoy te cuento, por eso ejemplo, cambió, es muy triste. justo hoy estaba hablando, ¿no? Con el productor del programa y hablábamos y yo le decía, mi tía abuela, maestra, porque estudió en el normal. Vos hablabas con ella Claro. y era cultura, era Sí, maravilloso, ¿no? sí, sí. Y mi mamá estudió en el Liceo Francés allá en Capital y ella terminó el secundario y digamos, y tenía la cultura del leer, por ejemplo. Ella leer un libro por día era como quien dice, Normal. me acuesto de Sí, mí, sí, ¿entendés? Y nosotros, digamos, ¿qué pasó de ahí para acá? Y está bien, todos dicen, bueno, sí. siempre lo pasado fue mejor. No, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que, ¿qué nos pasó? O sea, ¿qué Sí, hicimos? yo siento, sí, a mí tampoco me gusta caer en eso del pasado fue mejor, pero sí, cuando hablamos de sistema, cuando hablamos de proyectos, obviamente yo no quiero el proyecto de Sarmiento ahora, porque no encaja con la realidad y los desafíos que tenemos, pero sí quiero un proyecto nacional de educación, ¿sí? Y entonces creo que ahí está el desafío, y yo siento también que en Argentina está esa memoria colectiva histórica que no, entonces yo no, eso hace que uno no baje los brazos, ¿no? Y diga, bueno, en algún momento vamos a volver a tener ese faro, ese proyecto que nos entusiasme y que veamos que realmente revoluciona la educación, ¿no? Que el aporte principalmente de asociaciones como ustedes y de muchas otras que trabajan de muchos temas que están visibilizando, que están desnaturalizando todas estas cuestiones, es sumamente importante porque tiene que llegar a todos esto y todos tenemos que tomar partido en el buen sentido, ¿no? Es decir, Sí. tenemos que aportar, hacer un aporte. Como Bueno, eso es importante lo que decís. Nosotros lo recalcamos siempre, porque muchas veces cuando comparamos, ¿no? Resultados de otros países o proyectos de otros países, a ver, hay que ver qué se hizo bien en los otros países, pero también hay cosas que no podemos copiar, o hay sistemas que funcionan en un lugar por su sociedad y cosas que no funcionan en la nuestra. Y entonces cuando pensamos en ese sentido, Argentina también tiene muy buenos ejemplos, quizás más aislados, pero tenemos muy buenos docentes, tenemos el recurso humano, tenemos las organizaciones sociales que trabajan la educación, o sea, el recurso está, las ganas están, falta la articulación, ¿no? La articulación y un proyecto común, creo yo. Pero hay experiencias muy lindas en Argentina de no sé, pienso ahora hay una escuela en Misiones que apostó a lo tecnológico y se asoció con empresas de desarrollo tecnológico y es una escuela pública y han hecho una revolución ahí en Misiones. Entonces no hay que irse a Finlandia a copiar, hay que copiarla a los misioneros, a esa tal escuela. cual. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Eso también, además de la memoria colectiva, es lo que nos tiene que entusiasmar. Che, el recurso está. Los académicos que tenemos, los estudiosos de estos temas, que son un insumo importante. Por eso Argentinos por la Educación tiene una gran red, ¿no? De académicos y pensadores de la educación, que es muy rico, ¿no? Sí, 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 ahí estuve viendo porque me interesa sumamente que todos puedan saber dónde buscar todos estos informes, ¿no? Sí. Saber que si ingresan a argentinosporeducación.org, ahí van a tener todos los informes, van a poder enterarse, saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se viene, qué es lo que está en discusión y qué es lo que nosotros tenemos que pedir como sociedad a nuestros representantes para que realmente representen lo que deseamos, lo que creemos, y que culturalmente también podamos cambiar esta mirada y poder saber
que así como en un hogar uno administra lo que tiene y da prioridades y siempre, o por lo menos mi cultura es siempre la educación de los chicos primero, siempre, digamos, sus necesidades, bueno, en este caso como sociedad tenemos que saber que esa es la salida, que esa es la salida para todo. Perfecto. Así que Ese bueno, es el mensaje. sí. Así que bueno, Pablo, la verdad que un placer hablar contigo, un placer que nos compartas, que podamos difundir. Gracias en tu nombre a todos, Argentinos por la Educación, por todo lo que hacen. Es muy valioso y bueno, nosotros aportamos también nuestro granito de arena para que esto se difunda.